que a mí me parece, y yo creo que es muy importante, sobre todo respecto al salario de los trabajadores. Un tema que, pues bueno, se ha comentado mucho con una ley, que es la ley de Infonavit, que se pretendía de alguna manera embargar el salario a los trabajadores de este país. Y bueno, sin duda ya la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha dicho que pues no, esto no va a ser así, porque si en dado caso el Senado de la República aprueba esta ley, pues inmediatamente la presidenta de la República lo va a rechazar, la va a vetar, como bien se conoce esta parte, esta ley. Y esto es a donde pues, prácticamente se está dando esta temática que sin duda consideramos, yo considero en lo personal, desde el punto de vista legal, constitucional, pues es esto una característica que no se puede presentar, no se le puede embargar el salario a los trabajadores, un tema pues realmente muy complicado. En torno a todo esto, a estas reformas legales, pues una de las características que han hecho el Senado, la Cámara de Diputados en torno precisamente a ir aprobando en su largo proceso legislativo esta reforma legal que lleva más o menos desde el 2022 aproximadamente todo este proceso y que hoy ya trató, al menos este miércoles, de lograr consolidarse en ese sentido. Pues son varios cambios en varias leyes, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y por ende también la Ley de Protección de la Defensa de Usuarios de Servicios. Toda esta ley, pues obviamente, dice la presidenta en sus palabras, no quiero dejar de decirlo, hay una ley que está en el Senado que tiene que ver con que una institución de crédito obliga a un empleador a descontarle a los trabajadores el crédito vía nómina. Nosotros no estamos de acuerdo, que quede claro, el salario del trabajador, entonces, yo espero que no lo apruebe el Senado de la República y si lo llegara a aprobar, lo vamos a vetar. Sin duda, esta característica es muy importante porque hablando un poco de este aspecto de cómo pasan las leyes en el legislativo y que muchas veces pues son leyes que desafortunadamente atacan o intentan atacar, por supuesto, los derechos, en este caso de los trabajadores, pues sin duda el presidente de la República tiene esta oportunidad legal, por decirlo de esta manera, de desechar esa iniciativa de ley y que le permita de alguna manera decir, pues no se va a aprobar. Este tipo de características, por supuesto, también desde el punto de vista legal, la puede desechar la presidenta de la República de una manera que puede ser parcial o por completo. Y entonces se regresa a la Cámara, en este caso del Senado, que es la que está originándose finalmente esta ley, y ellos tendrán que revisarla, modificarla y aprobarla en sus 2/3 partes y luego enviarla a la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Diputados también aprobarla en sus 2/3 partes y nuevamente mandarla al Ejecutivo. En esas consideraciones, pues obviamente hay que entender que es un proceso, así está en la Constitución, es un proceso legislativo que permite, por supuesto, de acuerdo a las facultades que tienen ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, permitirles en ese ámbito legalmente, pues por un lado aprobarla y por el otro lado, pues obviamente desecharla o en su caso, como comúnmente se dice, vetar esta ley. Esta ley, pues obviamente, sin duda tiene muchas características, en particular, por supuesto, cuando se habla del salario de los trabajadores. El salario, pues no puede embargarse, la propia Constitución lo señala, que ningún salario del trabajador puede quitársele en un momento determinado. Hay excepciones en su aspecto por causa de deudas, ¿no? En un aspecto legal, que también a aquellos acreedores alimentarios que tienen que pagar una pensión alimenticia a sus hijos, pues por ejemplo, en ese caso, sin duda sí se puede, en ese sentido, pues atacar, vamos a decirlo de esta manera, el propio salario del trabajador para que cumpla con sus obligaciones con los menores, en este caso de la alimentación. Entonces es un aspecto creo que muy interesante que se está discutiendo. La presidenta de la República tiene esta oportunidad, por supuesto, para poder llevar a cabo este veto, si acaso se llega a aprobar en un momento determinado.
Vamos a ver qué es lo que sucede, todavía está en proceso, todavía está en aprobación. Esperemos que pues se tenga esa oportunidad de que no se apruebe cabalmente en el ámbito de embargar el salario a los trabajadores y que esto pues obviamente sea desechado por completo. Trabajadores, ¿no? Salarios o quienes se consideran trabajadores en términos generales, pues podemos estar hablando de construcción, de personas que construyen edificios, casas, lo que viene a ser el costurero, el chofer, los choferes, lo que viene a ser en su momento un electricista, por ejemplo, es decir, el jornalero, son muchas personas en el ámbito del trabajo que tienen este tipo de salario. Entonces ahí hay un problema que hay que valorar y hay que ver en un momento determinado cómo esta ley de Infonavit o estas leyes, en su caso, tendrían que ser desechadas por parte de la Presidenta de la República. Son aspectos que se dan mucho en estos procesos legislativos. El legislador hace una ley, la Cámara de Diputados la va a aprobar en un momento determinado, o la Cámara de Senadores la aprueba en un momento determinado, y la ley pues inmediatamente se va a la Presidencia de la República, al Ejecutivo en este caso, para que la apruebe. Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con este proceso legislativo, y dentro de todos estos procesos también hay que decir que pues hubo un aniversario, hay un aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy actualmente el 108 aniversario de la Constitución, con más de 824 modificaciones, y a lo que hago referencia, por supuesto, es que constantemente se está dando una realidad en donde se presentan iniciativas en un momento determinado y por ende y por consecuencia pues se tiene que llevar un proceso también legislativo para sus aprobaciones. En particular, hoy actualmente cabe recordar que el salario, de acuerdo a estas reformas inclusive constitucionales que se han dado a lo largo a la historia de lo que viene a ser desde 1917 a la fecha en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obviamente se habla justamente del salario. Y el salario pues es intocable por parte en un momento determinado. Las excepciones se pueden encontrar en otra ley, inclusive en la Ley Federal del Trabajo. Ahí las podemos consultar. Ya he comentado, por ejemplo, hace rato en el caso de las pensiones alimentarias o deudas alimentarias. Esas sin duda, pues obviamente se elegirá un oficio por parte de la autoridad correspondiente a lo que viene a ser al trabajador para que el patrón le descuente, por supuesto, esa deuda que tenga en cuestiones alimentarias. Son aspectos relevantes en nuestro sistema hoy actualmente, con la presidencia actual. Hay mucha dinámica respecto a lo que es los cambios legales. Hay que entenderlo de esta manera. Sin duda, en el caso de la Presidenta de la República, cuando hay leyes que atacan los derechos de las personas, en este caso el salario, ella tiene la facultad, por supuesto, el Ejecutivo tiene la facultad de desechar, de vetar, por supuesto, estas leyes. Una ley que pues vamos a ver hasta dónde va a llegar en esos términos. Recordemos también con el presidente López Obrador, él estaba en contra de estos cambios, digamos, legales en esos términos, porque pues obviamente hay que respetar este trabajo de lo que viene a ser el trabajador, lo que hace el trabajador en el momento determinado. Sin duda es importante estos temas, hay que seguir hablando de ellos, por supuesto. No ha terminado todo este proceso de aprobación de esta ley. Esperemos que si se da en esos términos, pues vamos a ver cómo lo hace al final el Ejecutivo, y si la va a desechar, esperemos que se quede allá pues, en el tintero y que no pase pues, a ese proceso de desechamiento, como se conoce lo que viene a ser el veto, comúnmente el veto presidencial. Esto es lo que vamos a estar hablando. En un ratito esperemos que ya llegue nuestro compañero Venus Rey, sí, con este tráfico, pero aquí estamos nosotros. Soy Bernardino Esparza, no se vayan. Regresamos en un momento con el programa de Eduardo Ruiz Gili.